El día Sí, profesor, de ayer, ok, gracias por contestar. Repito una vez más, el día de ayer habíamos hablado de que las, las leyes de conservación están relacionadas con las simetrías, ¿no? La simetría es un concepto matemático que finalmente se relaciona con las simetrías, con las leyes de la física, con, con la conservación de las leyes de la física. Entonces, esto se hace a través del teorema de Nere. Eso es una relación directa, ¿no? Es posible, cuando se demuestra el teorema de Nere, encontrar que sí se puede utilizar, digamos, usando el teorema de Nere, llegar directamente a una ley de conservación en física. Sin embargo, la demostración y encontrar esta relación directa de las simetrías con las leyes de conservación en la física, digamos, a nuestro curso no se puede hacer eso porque está fuera del alcance de nuestro curso, ¿no? Y bueno, entonces nosotros habíamos ido por otro camino, ¿no? Es decir, establecer condiciones con las cantidades físicas que ya conocemos para que sucedan estas leyes de conservación. Condiciones físicas, se entiende, ¿no? Por ejemplo, para la conservación de la energía, estamos hablando de la energía mecánica, ¿no? La energía que es una parte, eso es como una crítica, digamos, al concepto de energía, ¿no? Es decir, que solamente nos interesa una parte de la energía total que puede tener un sistema físico, ¿ok? Ya desde el momento de la constitución del sistema, ahí ya hay energía almacenada, ¿sí? A nivel molecular también hay movimiento y ya hay energía almacenada en las moléculas, ¿sí? Pero esta energía, digamos, a nivel molecular, no tiene ningún efecto, bueno, alguna de esa energía no tiene ningún efecto para el movimiento del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, no interesa. A nosotros nos interesa la energía macroeconómica, la energía macro, ¿no? Es decir, cuando hablamos de energía macro, estamos refiriéndonos a un cuerpo que puede ser detectado por nuestros ojos, ¿sí? Lo macro y lo no macro, ¿sí? En nuestro detector vendría a ser nuestros ojos, ¿no? Es el que define qué cosa es un sistema físico macro y qué no lo es. Muy bien, entonces la energía mecánica está relacionada con el movimiento o con el potencial movimiento de un cuerpo. Y entonces, habíamos dicho de que el trabajo de las fuerzas no conservativas, si es cero, entonces implica que la energía mecánica se conserva. Y viceversa también en el sentido opuesto también es cero. Es decir, si la energía mecánica de un sistema se conserva, implica que el trabajo de las fuerzas no conservativas presentes es cero. ¿Ok? Entonces es un teorema de ida y vuelta, ¿no? Muy bien. Esta energía de la cual hablamos, repito, es la energía mecánica. Solamente es la parte de la energía del sistema que está relacionada con el movimiento o con el potencial movimiento. Estoy recalcándolo esto muchas veces ya. Muy bien, entonces, ¿quiénes son las fuerzas no conservativas? Un ejemplo es la fuerza de fricción, ¿sí? Ahora, la normal, ¿no? La tensión, todos ellos son fuerzas no conservativas. Habíamos nosotros definido las fuerzas conservativas, ¿ok? Había clasificado las fuerzas, ¿no es cierto?, en dos grandes grupos, ¿no? Las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas cuya circulación, ¿sí?, a lo largo de una línea cerrada es siempre cero, cualquiera sea la línea. Eso es en términos matemáticos. En términos físicos decimos que si el trabajo de una fuerza a lo largo de cualquier línea cerrada es cero,
entonces es una fuerza conservativa. Y viceversa también es correcto. Si una fuerza es conservativa, su trabajo a lo largo de una línea cerrada cualquiera es igual a cero. Así lo hemos definido. Luego, es decir, esta es una forma integral, ¿no? de definirlo. Estamos utilizando una integral para definirlo. Luego hemos dicho que la forma diferencial es decir que el rotor, o sea, nabla, cruz, fuerza, es igual a cero, ¿no? El rotor de la fuerza F es igual a cero si es que es conservativa, ¿no? Esta expresión es una consecuencia directa de la definición y que también se puede utilizar como una definición alterna. ¿Está bien? Ahora bien, esto significa de que el trabajo de la fuerza conservativa no depende de la trayectoria o el camino, ¿sí? No depende. Dados dos puntos cualesquiera, diferentes, nosotros podemos ir a través de cualquier línea entre esos dos puntos y el trabajo de la fuerza conservativa será, siempre el mismo. Recuérdese que cuando hablamos de conservación de una cantidad física, estamos hablando que la comparación de esa cantidad física entre dos instantes diferentes o dos posiciones diferentes del sistema debe mantener el mismo valor para dicha cantidad física. A eso le llamamos conservación. Muy bien, otra de las leyes muy importantes de conservación es la cantidad de movimiento, ¿verdad? La cantidad de movimiento es una cantidad dinámica, ¿sí?, propia del sistema, así como la energía es una cantidad propia del sistema, es decir, que es una propiedad del sistema, ¿no? Se puede decir que un cuerpo tiene 20 joules de energía y también se puede decir que tiene una 20 kilogramos metros por segundo. Es su 20 kilogramos metros por segundo es su cantidad de movimiento en la dirección del eje X, hasta un X arbitrario. ¿Se dan cuenta? Y entonces, perdone, esta cantidad de movimiento se conserva siempre que el impulso, ¿sí?, el impulso neto sobre una partícula, o sobre, como vamos a ver ahora, vamos a ampliar esto mismo, sobre una partícula sea cero. Si es cero, entonces la cantidad de movimiento se conserva. Ojo, el impulso de la fuerza neta es igual al impulso de la fuerza externa, total, de la fuerza externa simplemente vamos a decir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tercera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas internas es cero. Por lo tanto, el impulso de la fuerza neta es igual al impulso de las fuerzas externas, y si esto es cero, implica que la cantidad de movimiento del sistema se mantiene constante. ¿Ok? Dado que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, este teorema de conservación se puede expresar con tres ecuaciones, ¿verdad? Para cada eje, ¿no? Para cada eje cartesiano, por ejemplo. Tres ecuaciones independientes. Ok, ¿qué más habíamos dicho? Entonces, si establecemos, quiero hacer una reflexión en cuanto a hacer analogías, ¿no? Para poder memorizar estas dos leyes de conservación, que son distintas, ¿eh? Porque estamos conservando dos propiedades diferentes del cuerpo, ¿sí? Dos propiedades diferentes del cuerpo. Muy bien. Como por ejemplo, digamos, ¿no?, otras propiedades del cuerpo, por nosotros muy, muy evidente, es la masa, ¿no es cierto? La masa y el volumen. Entonces, lo que estamos diciendo es de que si hubiera un teorema de conservación de la masa y un teorema de conservación de volumen, podríamos quizás establecer alguna analogía entre estas. No son iguales,
pero sí establecer una analogía. Igualito, esa analogía, aquí sí es importante decirlo, entre la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es importante tener esa analogía en mente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿sí? Precisamente esto, a ver, ¿cuáles serían? Vamos a ver, ¿cuáles serían, qué analogías tenemos, ¿no? Que tanto la energía, ¿no? Y la cantidad de movimiento son propiedades del cuerpo. Esa es una analogía. El cambio de estas propiedades del cuerpo se hacen a través del trabajo, en el primer caso, y del impulso a través del segundo caso. ¿Ok? Y ambos, trabajo e impulso, ¿sí? A pesar de que tienen las mismas unidades, ¿sí? Que el trabajo, que la energía, el impulso, que la cantidad de movimiento, repito, estas cantidades, trabajo e impulso, no son igual, el trabajo no es energía y el impulso no es cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? No lo es, pero sí son mecanismos que sirven para cambiar estas propiedades de los cuerpos. En eso son análogos, ¿no? En eso son análogos. Ok. Y estas propiedades, energía y cantidad de movimiento, son fundamentales. Pero tenemos otra, y la simetría asociada a la conservación de la cantidad de movimiento es la simetría de traslación. Una tercera ley de conservación no menos importante es ¿cómo se llama? Es la ley de conservación del momento angular, que está asociado con la simetría de rotación. ¿De acuerdo? Repito, con la simetría de rotación. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que quería precisar, que no lo he dicho la semana pasada, es que las simetrías que están asociadas a las leyes de conservación son simetrías continuas. Creo que de eso hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el vídeo se hablaba, por ejemplo, se hablaba de una simetría de esta forma, ¿no? De un cuadrado, pero yo voy a utilizar este rectángulo que ustedes están viendo, que es mi calculadora. El rectángulo, o sea, el borde de la calculadora. Entonces, yo hago una rotación de 180 grados y se mantiene el rectángulo igual como estaba al inicio. Entonces hay una simetría allí, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero es posible hacer estos cambios de grado en grado, ¿sí? O sea, así de a poquitos, ¿sí? Es posible hacer eso. Entonces, en algunos casos sí es posible. Por ejemplo, si se tratara de una circunferencia como esta, un círculo, yo hago una rotación de 1 grado y es exactamente igual, ¿no? El estado final que el estado inicial, y por lo tanto hay simetría. A eso se le llama una simetría continua, ¿no? En el caso este de aquí, ¿no? Es una simetría continua porque la transformación, ¿no?, de 180 grados o de 90 grados se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer de grado en grado y mantener siempre el estado final igual al estado inicial, que a eso le llamamos simetría. ¿Ok? Esa situación, ¿no? Después de sufrir una transformación, si el estado final es igual al estado inicial, entonces eso es una simetría. Entonces se puede hacer la simetría de grado en grado. Muy bien. Entonces esa es una simetría continua. Y para simetrías continuas son válidas las leyes de conservación. Asociarlas a las leyes de conservación. Sí, eso es lo que dice el teorema de Gödel en realidad, ¿no? Exige que sea una simetría continua para que pueda asociarse a una ley de conservación. Muy bien. Entonces estaba en la tercera ley de conservación. ¿Qué se conserva en este caso? El momento angular.
Pregunta, ¿el momento angular es una propiedad del cuerpo como lo es la energía y como es la cantidad de movimiento? La respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta es sí. El momento angular, al igual que las otras dos mencionadas, energía y cantidad de movimiento, también es una cantidad dinámica, ¿sí? Que está asociada esta vez al movimiento curvilíneo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice el teorema de conservación? ¿No? Dice que si el momentum angular, ¿sí? Si el impulso angular, ¿sí? El H que habíamos definido, ¿sí? Si el impulso angular neto es igual a cero, entonces el momentum angular es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el impulso angular? Ahora vamos a hacer una analogía con el caso de la conservación de la cantidad de movimiento. Podríamos decir, la cantidad de movimiento lineal, que es P, y la cantidad de movimiento angular, que es L, ¿sí? Ambas son cantidades dinámicas, propiedades del cuerpo. Ambas, ¿sí? Son cambiadas por mecanismos matemáticos denominados impulso. Impulso lineal para cambiar la cantidad de movimiento, impulso angular para cambiar el momentum angular. ¿Está bien? El impulso, digamos, la cantidad de movimiento lineal tiene que ver precisamente con el movimiento o con la descripción lineal del movimiento, ¿no? Puede ser el movimiento rectilíneo, curvilíneo. La cantidad de movimiento también se puede aplicar al movimiento curvilíneo, pero, recalco, esto tiene que ver con el desplazamiento rectilíneo, o sea, el que se ve a lo largo de la dirección tangente, ¿no? Si es un movimiento rectilíneo, ¿sí? La dirección tangente siempre es coincidente con la línea de movimiento. ¿Estamos? Y en el caso, disculpen ustedes, y en el caso del momento angular, sí tiene que ver más bien con la rotación, o sea, cuánto rota, cuánto se curva, ¿sí? Cuánto se curva la trayectoria de la partícula, ¿no? Con respecto a algún punto. Eso mide el momento angular, ¿sí? Entonces, en el caso del movimiento curvilíneo se puede aplicar también la conservación del momento lineal y también la conservación del momento angular. Dependiendo del problema, ¿sí? Una de las dos nos permite llegar a encontrar alguna incógnita, ¿sí? Más rápido, y por eso se utiliza. Entonces, hay analogías también. Entonces, también se puede establecer una analogía entre la conservación del momento angular y la conservación de la energía también, ¿no? Hay que buscar, o sea, se puede decir también que una analogía es que las leyes de conservación están asociadas a las simetrías continuas. Esa es una analogía también. Para el caso de la energía, ¿cuál es la simetría? La simetría continua, la temporal. Para el caso de la cantidad de movimiento, de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿cuál es la simetría? La traslación, es la simetría continua. ¿Y cuál es la simetría continua para el caso del momento angular, de la conservación del momento angular? La rotación. ¿Se dan cuenta? Entonces hay varias, o sea, para poderla recordar bien, ¿no? De la mejor forma, es precisamente establecer una analogía entre estas tres, ¿ya? Leyes de conservación que estamos viendo en mecánica. Ok, todo eso lo hemos hecho para una partícula. Entonces, ¿será válido para un sistema de partículas? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, y aquí en este capítulo vamos a ver diferentes tipos de sistemas de partículas. Por ejemplo, vamos a ver un sistema de partículas discreto, que es decir, está conformado por cuerpos que se pueden contar,
como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, los objetos que están encima de la mesa donde yo estoy ahorita, ¿no? ¿Qué tengo? Tengo mi calculadora, tengo el mouse, tengo el pad, ¿no? El pad mouse, tengo una libreta de anotaciones, ¿sí? Tengo mi lapicero, tengo mi celular también, tengo mi propia laptop. Entonces todo eso es un conjunto que yo le denomino sistema de partículas, donde como ustedes ven los objetos yo los puedo enumerar. Entonces se llama un sistema de partículas discreto. ¿Está bien? Un sistema de partículas discreto. Ahora bien, ¿qué más? Las, ¿qué otra cosa podemos decir? Otro sistema de partículas es denominado continuo, por ejemplo, cuando yo digo que el sistema de moléculas, ¿sí? Que conforman este cuerpo, ¿sí? Esta tapita, ese es mi sistema de partículas. Entonces hay tal cantidad de partículas acá, ¿no? Tal cantidad de moléculas, ¿no? 10 a la 28 por centímetro cúbico. Entonces es tan grande que no puedo contarlas, ¿verdad? Entonces ese es un sistema continuo, ¿sí? El sistema, por ejemplo, mi sistema de partículas podría ser también, eh, a ver, voy a poner un ejemplo menos evidente, ¿eh? Pero para utilizar a lo que estoy viendo, mis cabellos. ¿Sí? El número de mis cabellos es un número bastante grande en realidad, ¿no? Y me llevaría bastante tiempo contarlos. Así que podemos decir que es un sistema continuo de partículas. Entonces, y otra de las características es que cada uno de estos objetos, ¿sí? Esto, el mouse, ¿sí? Y el pad, como son cuerpos que tienen forma, ¿sí? Son cuerpos suficientemente grandes como para tomarlos como un cuerpo rígido. Así que un cuerpo rígido también resulta ser un caso particular de sistema de partículas. Ya nosotros sabemos qué cosa es un cuerpo rígido, ¿no? Por ende, las cosas que todas las definiciones que vamos a extender, ¿sí? Todas las definiciones que vamos a extender de lo que hemos visto para una partícula, ¿sí? Son válidas también para el sistema de partículas. Bueno, entonces la descripción y el estudio del sistema de partículas vamos a iniciarlo con con sistemas discretos, ¿ya? En lo posible voy a utilizar sistemas discretos para que se vean las cosas más claras. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema de dos partículas, ¿no? Que se están moviendo, sobre las cuales están aplicadas eh, dos fuerzas, ¿no es cierto? Sobre la partícula 1 tenemos una fuerza externa y una fuerza interna, igual para la partícula 2, una fuerza interna y una fuerza externa, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que distinguimos las fuerzas internas de las fuerzas externas? Entonces, lo más simple es decir de que si la interacción ocurre entre dos partículas del sistema, que pertenecen al sistema, se denomina fuerza interna. Acá, por ejemplo, tenemos esta fuerza, ¿no? De interacción, que podría ser, yo me imagino, por ejemplo, que es la interacción gravitatoria, ¿no? Es una interacción gravitatoria. Y, y, y la interacción entre algún cuerpo que no pertenece al sistema y alguna partícula de mi sistema se denomina fuerza externa. Normalmente estos cuerpos que generan una fuerza externa en un sistema no se ponen, son reemplazados simplemente por la fuerza, como se ve aquí en la figura. Esta es la fuerza externa
Eh, a ver, yo me imagino, ¿qué podría ser? Podría ser si estas dos partículas, ¿no es cierto?, están sobre una mesa horizontal lisa, esta fuerza externa podría ser la acción de la mesa, la acción normal de la mesa sobre la partícula. Entonces la mesa no es parte del sistema, así que no la estoy poniendo, pero sí estoy poniendo el efecto de la mesa sobre el sistema. Acá también igualito, ¿no? Podría ser la normal, ¿no? Es decir, la fuerza que ejerce la mesa sobre la partícula, que está apoyada en ella. Bueno, entonces ya que con eso le debe quedar claro qué cosas son fuerzas internas y qué son fuerzas externas. Hago una anotación, ¿no?, de que las fuerzas externas son las únicas que se ponen en un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Si a mí me preguntasen o me dijeran, haga usted el diagrama de cuerpo libre del sistema, de estas dos partículas, solamente pondría las fuerzas externas, nada más. Y las fuerzas internas no va, ¿no? No va. No se coloca, ¿no? Esa es una convención, porque no aportan en nada a la solución del problema. Y recuérdese que los diagramas de cuerpo libre se hacen para iniciar la solución de un problema. Es un procedimiento, es un usual, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora, vamos a extender las definiciones. Hablemos del impulso, ¿no? El impulso de un sistema de partículas. Acá estoy recordando el impulso para una partícula, es una integral, ¿no es cierto? Y entonces la sumatoria, ¿sí?, la sumatoria de los impulsos vendría a ser el impulso total, ¿no? Si hubiera alguna fuerza sobre sobre estas partículas, ¿sí?, en este instante acá, estas fuerzas son las que están representadas por las flechitas entonces, ¿no? Entonces eso produciría un impulso, ¿no? El impulso está, como ven ustedes aquí de la ecuación, como ya dijimos antes, es paralelo a la fuerza. Entonces, si estas flechitas, esta verde y azul, representan las fuerzas sobre las partículas, fuerzas externas sobre las partículas, o la fuerza neta, si ustedes quieren, sobre cada una de las partículas que son parte de mi sistema, el impulso está dirigido en esa dirección, ¿ok? Para cada partícula. Entonces la sumatoria de los impulsos vendría a ser el impulso total. Pero recuérdese, no podemos hablar de no se puede hablar de del impulso del sistema. O sea, es incorrecto decir el sistema tiene un impulso. No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo tener le implica pertenencia a, ¿no? Pertenencia, en este caso pertenece al sistema. Pero el impulso no pertenece al sistema, ¿no? Porque no es una propiedad del sistema. Es un mecanismo que yo utilizo o que se utiliza en física para cambiar la cantidad de movimiento del sistema. ¿Estamos? Entonces, eso tiene solamente validez mientras está actuando la fuerza, ¿no?, que produce el impulso. O sea, del mismo modo como se habla del trabajo, ¿no? Entonces, no se puede hablar que el sistema tiene un trabajo, no. Nosotros no usamos ese verbo de pertenencia. ¿Qué utilizamos? Por ejemplo, el verbo recibir, ¿no?, si es que es el entorno quien realiza un trabajo o un impulso sobre el sistema, ¿sí? O también se utiliza el verbo dar, ¿no? El sistema da un impulso al entorno, da un trabajo o realiza un trabajo al entorno, ¿sí? Entonces utilizamos esos dos verbos, ¿no? Recibir y dar, ¿sí? Pero no el de pertenencia, ¿no? Porque el impulso, así como el trabajo, no son cantidades que se almacenan, no son propiedades del sistema. Muy bien, entonces el impulso total, aquí está escrito para un sistema de partículas, se puede escribir así como, como una sumatoria, y para un conjunto para un conjunto de partículas, para un sistema continuo se escribe como una integral.
¿Está bien? Cantidad de movimiento. Ya, aquí se aplica el principio de superposición. Esta sí es una propiedad. ¿Está bien? Y aplicamos la superposición. Entonces, la cantidad de movimiento de las partículas componentes es sumadas, me dan la cantidad de movimiento del sistema. ¿Está bien? Entonces, aquí estas flechitas sí representan cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de movimiento total es la sumatoria de las cantidades de movimiento individuales. ¿Ok? El teorema impulso cantidad de movimiento. ¿Sí? Ya estamos extendiendo simplemente diciendo que el impulso total, que ya sabemos que es equivalente a hablar del impulso de las fuerzas externas, nada más, es igual a la variación de la cantidad de movimiento total, o sea, a la variación de la cantidad de movimiento del sistema. ¿Ok? Del sistema. Acá pude haber puesto también, en vez de la palabra total, usar el subíndice SP, sistema de partículas. ¿De acuerdo? Muy bien. El teorema de conservación, que vendría a ser, si es que un caso particular de esto, ¿no? Si es que este impulso neto o el impulso de las fuerzas externas es igual a cero, entonces la cantidad de movimiento del sistema se mantiene constante. Aquí está escrito eso. El impulso de las fuerzas externas es igual a cero. Si eso pasa, implica que el sistema, el P del sistema es constante. Y viceversa también es cierto, ¿eh? Si sabemos que el P del sistema es constante, entonces debe cumplirse que el impulso de las fuerzas externas debe ser cero. Entonces acá tenemos el mismo sistema que hemos mostrado antes, ¿no? De dos partículas que están interactuando entre sí. ¿Ok? Entonces, si nosotros aplicamos la tercera ley de Newton, como acá nos indica, entonces la sumatoria de fuerzas internas es cero. Solo me quedan las fuerzas externas. Y si además exijo esta condición, de las fuerzas externas sean cero, como está acá, ¿sí? Entonces la cantidad de movimiento del sistema es constante. Y esto implica que la suma de P1 y P2 es constante. ¿Ya? Y acá les voy a mencionar nada más, ¿eh? Miren ustedes. Justamente este ejemplito que estoy mostrando se puede utilizar para relacionarla con la tercera ley de Newton. ¿Sí? Fíjense, yo parto de acá, de este resultado. O sea, tengo que ir en sentido inverso, ¿sí? A como lo he planteado el problema inicialmente. Yo parto entonces de este resultado, ¿no? Diciendo que si las fuerzas externas al sistema es cero, o sea, si mi condición en el enunciado del problema es decir que está aislado, no hay fuerzas externas aplicadas sobre el sistema, entonces, ¿sí? de esta ley de conservación de la cantidad de movimiento, debe ocurrir lo que es sombreado con azul, ¿no? Esto de aquí. Debe ocurrir eso. Por ende, la variación, ¿no? La variación, como ustedes ven acá, debe ser igual a cero. La variación de la cantidad de movimiento es igual a la variación de delta P1 más la variación de delta P2. Este es igual a la variación de la constante, lo cual es cero, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, finalmente me quedaría que la variación de delta P1 es igual a menos la variación de delta P2. Si todo lo divido entre un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces tendríamos que delta P1, ¿sí? es la de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan que es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo? Entonces me diría que esta es la delta P1 respecto del tiempo, ¿sí? Sobre delta P2, delta T, ¿está bien? Vendría a ser la fuerza interna sobre la partícula 1, ¿está bien? Y esta otra vendría a ser la fuerza interna sobre la partícula 2. ¿Sí? Y esto significa que la suma de la fuerza interna 1 más la fuerza interna 2
es igual a cero. Y eso cumple con la tercera ley de Newton, porque la, la fuerza que hace cambiar la cantidad de movimiento de la partícula 1, ¿sí?, es la misma fuerza, pero en sentido opuesto, que hace cambiar la cantidad de movimiento de la partícula 2. En resumen, lo que acabo de hacer y de decir es de que la tercera ley de Newton se puede interpretar como el intercambio de cantidad de movimiento, ¿no? O sea, la misma variación de la cantidad de movimiento que sufre la partícula 1 es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2, pero con signo negativo, ¿ya? Entonces, se puede hacer eso, ¿no? Si a ustedes le dicen, demuestre usted de que a partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, la tercera ley de Newton, pueden hacer esto. Parten de de aquí, le quitan las fuerzas externas, ¿no?, de acá de este dibujo, pero sin fuerzas externas. Entonces, y permiten que esté interactuando las partículas entre sí. Y hacen eso, ¿no? Parten de la conservación de la cantidad de movimiento del sistema y hacen lo mismo que les acabo de decir, el mismo procedimiento, y ya está. E interpretan su resultado. Y ya está. Así de fácil, de simples. Bueno, acá tenemos un par de problemas simples, pero muy ilustrativos, sobre todo este de aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que muestra es lo siguiente. Dice, un hombre de masa m minúscula está inicialmente parado en un extremo del bote de un bote de longitud L y masa m, acodado en un muelle, o sea, junto al muelle. Si el hombre camina hacia el otro extremo del bote, halla el desplazamiento del bote al momento de que el hombre llega al otro extremo, despeje todo rozamiento con el agua. Muy bien. Acá está, esta es la situación intermedia, ¿no?, en que el hombre está caminando a lo largo del bote, y como despreciamos el rozamiento entre el bote y el agua, mientras el hombre camina, el bote se va desplazando, ¿no?, una distancia X. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos como nuestro sistema, ¿sí?, nuestro sistema es nuestro sistema es este de aquí, ¿no? Es el bote más el hombre, ¿sí? Si ese es nuestro sistema, entonces fíjense ustedes de que fuerzas externas, analicemos las fuerzas externas, es cero, ¿no? La sumatoria de fuerzas externas es cero. En el eje X no hay fuerzas externas, ¿no?, porque no hay rozamiento entre el agua y el bote. En el eje Y sí hay fuerzas externas, ¿no? Está la normal, que ejerce el agua sobre el bote, y el peso del hombre y del bote juntos, ¿verdad? Pero estas dos fuerzas se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en esta dirección, ¿de acuerdo? No hay movimiento en esta dirección. Listo. A mí me interesa la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección X. En esa dirección no hay fuerzas. Por lo tanto, vale la ley de conservación de la cantidad de movimiento que está acá escrita, donde el subíndice 0 implica en un instante, que yo voy a llamar inicial, que yo lo elijo, y luego, y este otro, delta t, es un instante final que también yo elijo. Entonces, elijo como instante inicial cuando cuando el hombre está parado sobre el bote, es decir, cuando aún no se mueve. Y el instante final lo elijo cuando el hombre llegó justo al extremo, al otro extremo del bote. ¿Está bien? Entonces, esta es la ley de conservación y la podemos escribir así. Ahora, ¿se puede utilizar el bote o al hombre como sistema de referencia? Ya sabemos que sí. ¿Está bien? Pero ¿conviene o no conviene? La verdad que no. ¿Qué conviene? Utilizar el sistema de referencia tierra. ¿Está bien? Entonces es tierra quien va a medir la velocidad del hombre y la velocidad del bote. Aquí está. Entonces, para definir la cantidad de movimiento inicial del sistema, que es cero, esta
debe ser igual a la cantidad de movimiento final, que la definimos como la suma de la cantidad de movimiento de los dos cuerpos que conforman mi sistema, hombre-bote. Entonces, la masa del bote por la velocidad del bote medida por tierra, más la masa del hombre por la velocidad del hombre medida por tierra, debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de allí, como es una ecuación vectorial, elijo la dirección positiva. Estamos hablando del eje X. Elijo la dirección positiva hacia la derecha. Por lo tanto, yo observo que el bote se mueve a la derecha y el hombre se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del hombre, negativa, aquí está, y la cantidad de movimiento del bote, positiva. En todo ese movimiento, ¿sí? En todo ese movimiento del hombre, ¿cuánto se desplazó el hombre? ¿Cuánto se desplazó el bote? Muy bien. ¿Cuánto se desplazó el bote? Para calcular la velocidad media del bote. ¿Cuánto se desplazó? Una distancia, exacto, una distancia X, ¿ok? ¿Y en cuánto tiempo? No lo sé, un delta T le estoy llamando, ¿ok? ¿Sí? Un delta T. Y este menos que está acá, ya hemos dicho que es por el hecho de que estamos observando que el hombre se mueve hacia la izquierda, y ese es el sentido negativo de acuerdo a mi convención. La masa del hombre, ahora, ¿cuánto recorrió el hombre? Entonces, sería la longitud del bote menos la longitud recorrida por el bote. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? Porque esa longitud recorrida por el hombre la mide tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora, supongamos que tierra está justo en el borde del muelle. ¿Sí? Nuestro observador tierra está ahí justo en el borde del muelle. Inicialmente, si el bote está acodado, está pegado al muelle, la distancia que hay, o sea, cuando el hombre está parado en el extremo del bote, la distancia que hay entre el hombre y el observador en el muelle, en el borde del muelle, es L, que es justo la longitud del bote. Y cuando el hombre llega al extremo, al otro extremo del bote, ¿sí? La distancia que hay entre el muelle y el hombre es X. Entonces, para el muelle, para el hombre que está, para el observador en el muelle, en tierra, la longitud recorrida por el hombre será L menos X, que está aquí. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En el delta T, en el mismo tiempo anterior, ¿no? Que el bote que utilizó para recorrer la distancia X. Muy bien, ya está. Ahora sí, esta es una ecuación escalar con una sola incógnita, despejo X y ya está. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de aplicación del teorema de conservación de la cantidad de movimiento a un problema concreto, ¿sí? Para un sistema de partículas. Muy bien, vamos a ver otro problema concreto muy frecuente, donde se aplica también la conservación de la cantidad de movimiento. Estamos hablando de lo que son los choques o colisiones. ¿Está bien? Los choques o colisiones. A ver, veamos el asunto. Primero definamos el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Analizar, estudiar los choques. Podemos decir así. Verlo de esta forma, ¿ya? Conocemos el estado de movimiento previo, ¿sí? De dos partículas que van a chocar, ¿sí? No conocemos nada durante el choque, durante el intervalo, el choque más así, ¿no? Del intervalo del contacto entre los cuerpos, pero nos interesa saber cuál es el estado de movimiento final. Entonces podemos esquematizarlo así. Y este esquema que voy a representar es un esquema que es común en la ingeniería de sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ingeniería de sistemas, cuando se trata de establecer, ¿sí? Cuando se trata de establecer cómo funciona un sistema, dicen, acá estos son los elementos que son insumos, ¿no? Para una caja negra donde estos insumos de alguna forma se relacionan, y lo que me interesa es el producto que sale, ¿no?
Entonces, como no sé qué es lo que pasa acá adentro, en esta caja negra, yo hago mi simulación. Establezco un modelo para, digamos, explicar qué es lo que pasa acá adentro. A pesar de que no lo veo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, entonces la idea de hacer esta cosa, esto es eh, establecer la necesidad de modelar un sistema que no conocemos, o que sí conocemos, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Que sí conocemos, pero que los detalles no son muy complejos. Lo que ocurre en la realidad es así, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? En una compañía tenemos un proceso, pero como intervienen tantas personas, tantos elementos, máquinas, etcétera, entonces resulta ser muy complejo de analizar. Entonces, si yo establezco un modelo toda esa complejidad, ¿no? Toda esa complejidad que la observo y que no la conozco al detalle, la voy a modelar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo la modelo? Inicialmente como una caja negra, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Igual hacemos acá. Conocemos el estado de movimiento inicial, tenemos una caja negra que es durante el choque, es decir, durante el contacto de los objetos que están chocando, y me interesa saber qué es lo que sale, cuál es el estado de movimiento, ¿sí? Después del choque. Entonces, la situación la podemos resolver siempre que tengamos en cuenta que justo antes del choque, ¿sí? Es cuando las partículas visiblemente están así, ¿sí? Nosotros la vemos juntas, pero la velocidad en ese instante es al encuentro, la velocidad relativa al encuentro. ¿Está bien? Y justo después del choque es cuando también están visiblemente juntos, pero la velocidad relativa entre ellas es de separación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó entre justo antes y justo después? Es el tiempo, es el intervalo de contacto, que por lo general es muy pequeño. Entonces, eso de ahí es una caja negra para nosotros, ¿sí? El estado de movimientos es el inicial, es el insumo, y necesitamos saber cuál es el estado de movimiento final. ¿Está bien? Entonces, esa caja negra. Bueno, este es un problema que era muy cierto hasta hace poco, ¿no? Hasta que las computadoras entraron a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque ahora, con sensores de presión, es posible saber cómo está cambiando la fuerza de contacto en tiempo real. Es decir, mientras dura el contacto entre las partículas. Así de simple. Entonces ya podemos conocer todos esos detalles que antes no conocíamos. Pero igual, como dije anteriormente, en el ejemplo de sistemas, ¿no? Aún sigue siendo, resulta ser algo complejo, ¿no? Esa fuerza que podemos obtenerla mediante los sensores de presión, ¿sí? Y pasarla mediante un Arduino, por ejemplo, pasarla a la computadora y procesarla en la computadora, graficarla, aún así todavía resulta ser compleja, ¿no? Por la forma como está variando. Y yo prefiero modelarla. Entonces, el modelo de choque es este de aquí, ¿no? El que estamos acá estableciéndolo de instante a instante. ¿Ok? Justo antes, entiendes, esto de antes es justo antes, ¿no? Lo que denominé justo antes, recuérdense. Es decir, cuando estas dos esferitas están visiblemente juntas, sino que yo las he separado por razones pedagógicas. ¿Está bien? Vamos a suponer que inicialmente ambas se mueven hacia la derecha, ¿sí? Las masas son M1 y M2, invariantes las masas. Muy bien, entonces las cantidades de movimientos son P1I y P2I. El primer subíndice es la bolita, el número de bolita, la bola 1, la bola 2, y el segundo subíndice es el estado, ¿no? El que estoy evaluando, justo antes o justo después, ¿ya? Ahí está, P1I y P2I. Ahora, viene el contacto, o sea, este es durante el choque. Todo esto de acá, esto gráfico corresponde durante el choque. Entonces, durante el choque aparece la fuerza de contacto, que son estas fuerzas. Voy a darle luz a mi cursor, que son estas fuerzas de aquí. Estas fuerzas rojas son las fuerzas de contacto.
Ustedes claramente se darán cuenta que esta fuerza de acá está actuando sobre la bola 1 y esta otra fuerza actúa sobre la bola 2. ¿Está bien? Y entonces esa fuerza de contacto deforma a los objetos. ¿Sí? Deforma a los objetos. Entonces aquí llega una situación en la que las partículas, las esferitas, se van deformando continuamente. ¿Sí? Se van deformando continuamente mientras la velocidad relativa entre ellas sea el encuentro. ¿Ok? Y, perdón, y habrá un momento en que alcancen la deformación máxima. ¿Ok? En esa situación de deformación máxima, ¿ok? La velocidad relativa entre ellas es cero, es decir, que ambas adquieren la misma velocidad, ¿sí? Y esta es la velocidad del centro de masa. Ya hemos hablado también del centro de masa en estática, ¿sí? Solo que ahora estamos hablando, estamos asignándole movimiento al centro de masa. Anteriormente, en estática, solamente vimos el concepto de centro de masa para ubicar el peso, ¿no? Dijimos que el centro de masa era igual al centro de gravedad para cuerpos pequeños comparados con la Tierra. Pues bien, muy bien, llegó la máxima deformación, ¿sí? La velocidad relativa es cero. Ahora, instantes posteriores a esto, pero mientras continúe el contacto entre los objetos, la velocidad relativa ya empezará a ser ¿cómo se llama? De separación. ¿Está bien? De separación. Entonces, los cuerpos empiezan a retomar sus dimensiones originales. ¿Sí? Si son cuerpos elásticos, entonces finalmente cuando estén justo después del choque, ¿sí? Ya dejen de estar en contacto, las, las formas serán las mismas que las iniciales. ¿Estamos? Y tendrán, por supuesto, sus velocidades o su cantidad de movimiento final, que desconocemos. ¿Está bien? Entonces, nos interesa analizar el durante. ¿Ok? Entonces, tenemos dos etapas en el durante, ¿no? La etapa de deformación continua hasta alcanzar la deformación máxima, y que vamos a llamar el responsable de esa deformación, vamos a denominarle al impulso deformador, que es la fuerza, ¿no?, de contacto por el diferencial de tiempo. Es una integral, ¿no? Ya sabemos que así se define el impulso, ¿no? El impulso de quién, de la fuerza deformadora que estamos llamándole P acá. Y eso está aplicada para cada partícula. Este impulso deformador no es para todo el sistema, sino para cada partícula. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Por eso es que acá es positivo para esta partícula y es negativo para esta partícula, ¿no? Por el sentido de las flechas. O al revés, ¿no? Al revés. En este caso, hacia la izquierda, si asumimos hacia la derecha, positivo, ¿no? Este de acá es para la partícula 1 y este de acá para la partícula 2. Bueno, esa es una primera etapa del durante. La segunda etapa del durante es después de la máxima deformación, empieza a haber una velocidad relativa de separación. Pero mientras dura el contacto, ¿ok?, la fuerza esta de contacto produce un impulso restaurador. ¿Por qué restaurador? Porque las partículas van tomando su forma original. ¿Está bien? Y otra vez, esta expresión de impulso es para cada partícula, ¿sí? Para cada partícula. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el justo después, ¿no? Este de aquí. Y ahora, nuestro problema es, de acuerdo al enunciado inicial del problema, es que esta de acá es desconocido, este de aquí es conocido, ¿sí? No conocemos nada de acá, solo este modelo que hemos hecho nosotros, ¿no?, para poder establecer una relación entre las cantidades de movimientos finales con las iniciales. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora empezamos con nuestro análisis, ¿ya? Empezamos con nuestro análisis, ¿sí? Empezamos con nuestro análisis. Este va a ser mi sistema.
Este será mi sistema. Este es mi sistema. ¿De acuerdo? O sea, está formado por las dos esferitas. Ese es mi sistema. Entonces, las esferitas, para simplificar nuestro modelito, vamos a suponer que están moviéndose sobre una superficie horizontal lisa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tendríamos que fuerzas externas en la dirección del movimiento, que es en la dirección horizontal, 0, no hay. Por lo tanto, la cantidad de movimiento en esta dirección se mantiene constante. Y asumimos hacia la derecha positiva, y de acuerdo a la figurita, fíjense ustedes que la cantidad de movimiento inicial y las finales, ambas son a la derecha, o sea, deben ser positivas. Ahí está. La masa 1 por V1I, la masa 2 por V2I es igual, ya está. Ya tenemos la ecuación asterisco entonces. Esto de acá siempre se va a cumplir para el caso de los choques. ¿Por qué? Porque el intervalo durante el choque es muy pequeñito. ¿Sí? Ahora, ya hemos dicho que eso de hablar de pequeñito es relativo. ¿Ok? Perdón. Es pequeñito. Y consideramos la fuerza interna de contacto como una fuerza impulsiva, ¿no? Porque cambia drásticamente el estado de movimiento de la partícula. ¿De acuerdo? Y es de muy corta duración, porque esto lo está actuando durante el contacto, recuerden. Entonces tenemos la ecuación 1 de conservación de la cantidad de movimiento. El coeficiente de restitución. Bueno, este coeficiente de restitución se define, ¿no es cierto?, como esto de acá ya hemos dicho que es para una partícula, ¿sí? Como este cociente, ¿no?, el impulso restaurador entre el impulso deformador para cada partícula, ¿sí? Si combinamos, y ambos, y tiene que ser igual, el mismo valor E, para la partícula 1 y para la partícula 2. ¿Está bien? Por lo tanto, al igualar el cociente impulso restaurador a deformador de las dos partículas, se obtiene esta expresión que está acá. ¿Ok? Les sugiero que hagan eso. ¿Sí? Sugiero que hagan eso. ¿Cómo lo hacen? A ver, el intervalo de tiempo que hay que poner acá es el 0 hasta aquí. ¿Sí? Que pueden llamar un tiempo t sub 1, por ejemplo. O t sub d si quieren. T sub 1 es mejor. Y luego el impulso restaurador le pueden poner desde t sub 1 hasta t sub 2. ¿Correcto? O delta t si quieren acá. ¿Sí? Porque delta t es el tiempo que demora, ¿no es cierto?, el contacto. Bueno, entonces si hacen eso, entonces esto de acá, y aplican el teorema de impulso, variación de la cantidad de movimiento, que es lo que hay que aplicar acá, para cada partícula. Entonces esto sería igual a decir, ¿no es cierto?, para el impulso deformador sería la masa, esto es para la partícula 1, dijimos, la masa 1 por la variación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, de acá hasta esta de aquí. ¿Sí? Esta es la final menos la inicial. Y luego estaba en el denominador, y en el numerador pondrían que este impulso restaurador es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 también, que sería el estado final, ¿verdad?, que sería para la partícula 1, que este sería menos este impulso de acá, M1 por el V sub C. Entonces hacen lo mismo para la partícula 2, se igualan, y de ahí va a salir esta expresión, ¿no? Esta de acá. Esta de acá. Esta de ahí va a salir. Que es H conocida por todos nosotros, ¿no?, que es el cociente de la velocidad relativa final entre el cociente de la velocidad relativa inicial con signo menos, es igual al coeficiente de restitución. Y esta es una cantidad física escalar adimensional,
que va de 0 a 1. Entonces, esta es una ecuación independiente de la anterior. Entonces, como tenemos solamente dos incógnitas, las velocidades finales, ¿sí? Supuesto conocido el coeficiente de restitución, entonces con estas dos ecuaciones basta para resolver el problema. ¿Está bien? Sin embargo, hay una forma de clasificar los choques analizando la energía, ¿sí? Si la energía mecánica se conserva, entonces se dice que es un choque elástico. Pero esta conservación de la energía mecánica es igual a la conservación de la energía cinética del sistema. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esta situación justo antes del choque es cuando las partículas están visiblemente, cuando digo visiblemente me refiero a los ojos, están visiblemente en contacto, pero con una velocidad relativa del encuentro. Y esta es la situación justo después, están en la misma posición anterior, pero con velocidad relativa, ¿sí?, de separación. Entonces, como no se movió, la energía potencial no cambió, y por lo tanto la energía potencial antes es igual a la energía potencial después y se elimina y se cancela. Y solo me queda variación de la energía cinética, que eso sí es evidente. ¿Ok? Eso sí es evidente. Entonces, esa conservación de la energía cinética está escrita aquí, ¿de acuerdo? Y yo al manipular esta ecuación, esta ecuación que le voy a llamar 3 asterisco, y la combino con la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, la ecuación asterisco, al combinarlas, ¿sí?, me va a dar un coeficiente de restitución igual a 1. Entonces digo, acá voy a concluir, ¿sí? Los choques mantienen, cualquier tipo de choque mantiene siempre la cantidad de movimiento constante, ¿sí? Y se puede clasificar los choques en elásticos cuando la energía cinética del sistema se mantiene constante. Y esto es equivalente a decir que el coeficiente de restitución es igual a 1. Ya está. Así está definido el choque elástico. Entonces, ¿y qué pasa cuando el choque no es elástico? Le llamaremos choque inelástico y se caracteriza porque no se conserva la energía cinética del sistema. ¿Ok? Entonces, eso significa que la energía cinética después debe contener algún término energético, ¿sí?, adicional, que no es energía cinética. Entonces, ¿qué puede ser? Normalmente esto es calor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los autos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver, los autos cuando chocan se deforman, ¿sí? Entonces, esa energía que se ha utilizado para deformar los cuerpos está aquí contenida, es parte de esta Q. Pero también los autos se calientan en la zona donde impactaron, ¿sí?, donde estaban en contacto durante el choque, esa zona está caliente, ¿sí? Y por lo tanto, ese calor generado es otra forma de energía, que también está contenida en esta cantidad Q. ¿Está bien? En esta cantidad Q. Entonces, esta cantidad Q, por lo general es positiva, lo cual significa que la energía cinética antes del choque es mayor que la energía cinética después del choque. En este caso, cuando no se conserva la energía y que denominamos choque inelástico, el coeficiente de restitución es menor que 1. ¿Está bien? Pero el coeficiente de restitución es definido positivo. Por lo tanto, o 0, ¿sí?, es no negativo. Por lo tanto, el coeficiente de restitución puede ser 0 o un valor menor que 1. Cuando el coeficiente de restitución es 0, véase la ecuación número 2, significa que el numerador debe ser igual a 0, ¿no? Esto de acá tiene que ser diferente de 0, por supuesto. O sea, ¿qué significa que el numerador sea 0? Que la velocidad relativa después del choque tiene que ser 0. Y eso significa que la velocidad después del choque de ambos objetos resulta ser la misma. Por ejemplo,
En el caso de los autos, cuando vemos que dos autos al chocar, pues se desplazan, ¿no es cierto? Se desplazan juntos, ya, y quedan finalmente juntos, eso es un choque completamente inelástico, se llama así, con coeficiente de restitución igual a cero. También se le llama choque completamente inelástico o choque plástico, también se le llama así, porque ambas partículas terminan en cero. Otro tipo de choque completamente inelástico, plástico, es la formación de una molécula. Ejemplo, ion sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro, ¿sí? Hacemos que choquen y finalmente terminan juntos, ¿no? Porque ya tenemos la molécula de cloruro de sodio. ¿Estamos? Ese es un choque completamente inelástico, plástico también. ¿Ya? Muy bien, entonces y el coeficiente de restitución es igual a cero. Entonces los otros casos, ¿no? Los otros casos en que no salen con la misma velocidad y no se conserva la energía, entonces el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, ¿no? El 0 ya hemos dicho que solo corresponde cuando salen, después del choque los dos cuerpos se mueven juntos, ¿no? Entonces, y ese ya no es el caso, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Entonces ya es un valor diferente a 0 y menor que 1. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió la idea de choques? Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. Bueno, veamos un ejemplito. Acá tenemos un ejemplo típico también, lo he querido poner porque esto es muy confuso para los estudiantes. ¿Cuál es la confusión? Si ponemos, por ejemplo, aquí un resorte, una barra, no una barra rígida, por ejemplo, puede ser, un resorte, una barra o lo que fuere, ¿está bien? Que está atada al bloquecito que va a chocar contra otro bloque. Entonces, la pregunta es, durante el choque, ¿el resorte interviene? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Y si interviene, ¿cómo es que afecta la conservación de la cantidad de movimiento y cómo es que afecta la conservación de la energía? ¿No? Esas son las dos preguntas, porque nosotros para resolver un problema de choques hemos dicho que siempre se conserva la cantidad de movimiento del sistema y que el otro, como son dos incógnitas, necesitamos otra ecuación, y la otra ecuación proviene de la conservación de la energía, de analizar la energía, y que me permite clasificar los choques en elásticos e inelásticos. Yo analizo, repito, la conservación de la energía. Entonces, esos dos elementos, ¿cómo son afectados por la presencia del resorte? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo tengo. Entonces digo, acá leo el problema, ¿no? Dice, una placa, la azul, de 5 kilogramos, está sujeta al extremo de un resorte, como se muestra en la figura, y después de que el bloque, este gris, o este marrón, vamos a decir, marrón claro, impacta la placa, el resorte se comprime 20 centímetros como máximo. ¿Sí? Calcule, ¿sí? Calcule la constante elástica del resorte. Considere coeficiente de restitución 0,6. Ya está. Este último dato ya me está diciendo que el choque es inelástico. ¿Está bien? Y que no van a quedar estos dos, la placa y el bloque, juntos finalmente. ¿Por qué? Porque es diferente de cero. ¿Sí? Ya está. Ese es el primer aspecto que yo resalto o deduzco a partir de los datos. Segunda cuestión. Entonces, ve, ya vengo acá al detalle. ¿Sí? Segunda cuestión. Entonces, presencia del resorte. ¿Sí? Presencia del resorte. Muy bien. Si yo considero mi análisis del choque justo antes y justo después, y como ya hemos definido nosotros qué cosa significa justo antes y qué cosa significa justo después, justo antes significa que yo visiblemente voy a ver la placa y el bloque juntos, ¿de acuerdo? Pero con velocidad relativa al encuentro. Van a chocar, ¿sí? Y justo después, la placa y el bloque juntos, pero con velocidad relativa de separación. Pero que las posiciones
justo antes y justo después son iguales. Por lo tanto, el resorte no se comprimió, ¿sí? No se deformó para nada, es como si no existiera. O sea, durante el choque, el resorte no interviene, es como si no existiera porque no se deforma. No se deforma. Así que si yo para establecer mi problema de choque, saco el resorte imaginariamente, pues no he cambiado nada para analizar el choque. Entonces digo que en el choque, durante el choque, la cantidad de movimiento del sistema, bloque con qué, ya, este será mi sistema, ¿no? Ouch. Ya está, ese es mi sistema. Solamente para el choque, para este choque, ¿no? Para este choque. Mi sistema para este choque, ¿no? Para el choque. ¿Se dan cuenta? Es mi sistema, nada más. El resorte se va, pero no importa porque no se deforma. Y si viene una barra, tampoco, pues no importa porque tampoco se deforma. ¿Sí? Nada, no importa. Entonces, durante el choque yo aplico mi conservación de la cantidad de movimiento y verifico. En este caso ya sé que no se conserva la energía, pero sí puedo utilizar el coeficiente de restitución. ¿Sí? O sea, utilizo, si voy a mi lámina anterior, estoy utilizando la ecuación asterisco y la ecuación 2 asterisco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sé? Conozco la situación inicial, sí, velocidad inicial de la placa, 0, velocidad inicial del bloque es este de aquí. Velocidades finales de los dos, no lo sé. ¿Sí? Elijo sentido positivo hacia la derecha, hacia la izquierda, cosa curiosa, ¿no? Hacia la izquierda elijo sentido positivo. Aquí está la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que da como resultado la ecuación 1, y la ecuación 2, que es el coeficiente de restitución, ¿no? La definición del coeficiente de restitución. Aquí está, resuelvo, son dos ecuaciones, dos incógnitas, las resuelvo, y aquí tengo la solución. ¿Sí? Como ambas salen positivas, entonces ambas, tanto el bloque como la placa, inmediatamente después del choque, se van a mover hacia la derecha, pero con velocidades distintas. Nótese, recalco, nótese, le hemos llamado por si acaso partícula 1 al bloque, partícula 2 a la placa. ¿Sí? Nótese que la velocidad, o si quieren, la rapidez de la placa es mayor que la rapidez del bloque. ¿Sí? Es decir, que la placa se va a mover más rápido hacia la izquierda que el bloque. Por lo tanto, solo la placa comprimirá, posteriormente al choque, recalco, comprimirá al resorte. ¿Ok? Entonces, yo puedo establecer ahora un nuevo sistema. ¿Sí? Mi nuevo sistema será, ¿sí? Mi nuevo sistema será este de acá. ¿Y por qué esos dos y ya no el bloque? Porque precisamente es solamente la placa quien va a comprimir al resorte. ¿Y por qué no el bloque? Porque su velocidad justo después del choque es menor que la de la placa. Y por lo tanto no alcanzará a comprimir el choque, a comprimir el resorte. Así que para el caso este de aquí, para analizar ahora la compresión del resorte, tengo que tomar solamente este sistema que está acá. ¿Está bien? Entonces digo, la conservación de la energía, ¿por qué? Porque hemos dicho que el rozamiento es 0, es liso el piso, y que la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Entonces, no hay fuerzas no conservativas, por lo tanto, solamente hay fuerzas conservativas, y por lo tanto, se conserva la energía mecánica de este sistema que estoy señalando. Entonces, la energía inicial, o sea, justo después del choque, el resorte está sin comprimir, entonces su energía potencial elástica es 0, y la energía cinética de la placa es 1/2 de la masa justo, y la velocidad justo después del choque que está acá. ¿Sí? Este de acá. Y esto debe ser igual a la energía cinética cuando el resorte se comprimió al máximo. En ese instante, la velocidad del bloque de la placa es 0, ¿no? Porque ya no
Ya no se comprime. Instantáneamente es cero. Por lo tanto, su energía cinética es cero, pero la energía potencial es máxima, 1 medio de kx cuadrado. X es dato, 20 centímetros. La masa de la placa es dato, 5 kilogramos. La velocidad justo después del choque ya la encontramos, ¿sí? Que vendría a ser, miren ustedes, esta es la energía cinética, ¿sí? Inicial en mi nuevo sistema, ¿no? Ya está. Entonces ahí despejo K y ahí tengo la respuesta. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo resolver ese tipo de problema. Alguien puede decir, oh, profe, ¿qué tal si es que este resorte, ¿sí? Ahora está aquí en el medio de los dos? Si está en el medio de los dos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, igual, como hicimos en el caso anterior, ¿no? Cuando tratamos el choque, no consideramos para nada el resorte. Lo que sí podemos, acá lo que podríamos decir es de que esta situación de aquí, esta situación de acá es la que analizamos primero, ¿no? Como el resorte, por ejemplo, esta viene con una determinada cantidad de movimiento. Entonces va a comprimir el resorte, ¿sí? Va a comprimir el resorte. Entonces, la energía cinética del bloque se va a convertir en energía potencial del resorte. ¿Ok? Es decir, lo que va a ocurrir es de que primero se comprime todo el resorte antes de que se mueva la placa. ¿Sí? Una vez que se comprime el resorte, ¿sí? Cuando empiece a estirarse nuevamente el resorte, esta placa empezará a moverse. ¿Se entendió? Así es como debemos de tratarlo. Voy a decirlo una vez más. ¿Sí? Para tratar el choque, es decir, si el resorte lo ponemos entre los dos, ¿sí? Y por supuesto, la placa no está pegada a la pared, ¿no? Entonces, cuando viene esto, consideramos que primero se deforma el resorte sin que se mueva la placa y después, una vez que se comprimió completamente el resorte, ¿sí? Empieza a estirarse y ya moviendo la placa. ¿Ya? Así se trata ese tipo de problemas. ¿Está bien? Así se trata el tipo de problema. Muy bien, muy bien. Listo. Sobre esto que está aquí en el pergamino todavía no hablo, ¿no? Todavía no hablo. Porque para entender esto hay que utilizar el sistema de referencia centro de masa, que todavía no hemos hablado sobre eso. ¿Ya? Así que la tarea todavía no la pueden hacer. ¿Se entendió el problema? ¿Alguna pregunta sobre el problema? ¿Han entendido sobre el rol que juega el resorte en esta situación de la figura y en la situación configurada por nosotros de ponerla en el medio de los dos? ¿Han entendido eso también? ¿Sí? Espero que hayan entendido. Anótenlo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora otro aspecto de los choques en dos dimensiones. ¿Está bien? Los choques en dos dimensiones. ¿Cuándo se tiene un choque en dos dimensiones? Acá tienen ustedes una situación física real. Tenemos acá un objeto que está en reposo, el objeto E, y tenemos otro objeto que está moviéndose hacia B, con una velocidad v sub A. Pero nótese que la velocidad de A no es colineal con la línea que une los centros de ambos cuerpos. Por lo tanto, el resultado va a ser que estos dos objetos van a adquirir unas velocidades que no van a coincidir con el eje X. ¿Sí? Y por lo tanto a este choque es un choque en dos dimensiones, porque el movimiento final de los dos cuerpos que conforman mi sistema está moviéndose en el plano. ¿Está bien? Y entonces a este tipo de choque se le llama choque en dos dimensiones o bien choque excéntrico. ¿Por qué excéntrico? Porque los centros de masa
¿sí? La línea que une los centros de masa no es coincidente con la velocidad relativa entre ellos. ¿Está bien? O sea, no son colineales, ¿no? No son colineales. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces el problema es cómo tratamos cómo resolvemos este tipo de problemas. ¿Ok? Los choques unidimensionales que hemos visto anteriormente se llaman choques así, choques unidimensionales, choques frontales o choques en una dimensión. Así se le llama. Bien, acá estamos en choques en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer, lo que normalmente viene en los enunciados de los problemas, es esta figurita que está acá, que yo la voy a resaltar aquí con ahí está, con el círculo rojo. Esta figurita es muy importante. Es decir, durante el impacto, ¿sí? ¿Cómo es que están relacionadas estas de aquí, estos cuerpos? ¿Por qué? Porque precisamente la línea que pasa a través del centro de los cuerpos se denomina línea de impacto. ¿Por qué? Porque en esa línea, ¿sí?, se define la fuerza de contacto, que es una fuerza interna para el sistema de las dos partículas. ¿Sí? Esta fuerza de contacto es la fuerza deformadora de los cuerpos. ¿Sí? ¿Está bien? Y en esa dirección, esa línea de impacto, yo aplico todo lo que aprendí para un choque en una dimensión, incluyendo el coeficiente de restitución. Se aplica justo en esta línea, ¿sí? Y ustedes dirán, oiga, ¿y en la línea perpendicular? Se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Y en realidad se conserva la cantidad de movimiento para cada una de las partículas en esa dirección. ¿Por qué? Porque repito que la fuerza de contacto es perpendicular. Y ya sabemos nosotros que la acción, la fuerza perpendicular a una línea no tiene componente. Y por lo tanto, en esa dirección, en esa línea perpendicular a la fuerza, no existe componente de fuerza, ¿no? Eso es algo que ya nosotros lo conocemos de vectores, ¿no? Un vector no tiene una componente diferente de cero en la dirección perpendicular. Bueno, muy bien. Ya está. Entonces hemos cualitativamente resuelto el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Cómo aplicar las ecuaciones que he aprendido, ¿no?, anteriormente en el choque unidimensional. Ahora sé que esta figurita que me están dando justo el instante del contacto me permite identificar, por lo menos gráficamente, cuál es la línea de impacto. Y en esa línea de impacto yo podría aplicar todo lo que aprendí de choques unidimensionales. Y para complementar, ¿sí?, para complementar esta información, tengo que expresar que la conservación de la cantidad de movimiento de cada partícula por separado se cumple para la dirección perpendicular a la línea de impacto. Entonces, combinando estas dos soluciones, tendré ya la respuesta completa, ¿no? Porque fíjense ustedes que, dado que la velocidad final está en el plano, tiene dos componentes, cada velocidad, o sea, de cada partícula. Son 4 incógnitas, se duplicó el número de incógnitas anteriores, ¿sí? Por esa razón tenemos que utilizar la línea de impacto, donde puedo utilizar el coeficiente de restitución también. Esta línea de impacto me permite calcular dos incógnitas, y las otras dos las obtengo de aplicar la conservación de la cantidad de movimiento para cada partícula en la dirección perpendicular a la línea de impacto. Entonces, con eso ya tengo las 4 incógnitas. ¿Ok? Un ejemplo. Aquí está el ejemplo, ¿no? Dice dos discos lisos, ¿sí?, A y B, con masas de 2 y 4 kilogramos, chocan con velocidades iniciales tal como se muestra en la figura. El coeficiente de restitución es no nulo. Por lo tanto, ya con ese dato me está indicando que es un choque inelástico. No se conserva la energía mecánica. No se conserva la energía cinética. ¿Ok? No se conserva la energía cinética. Se pierde
¿no es cierto? En algo se perderá. ¿En qué se perderá probablemente? Probablemente se perderá en calentar o deformar permanentemente los objetos. ¿Sí? Muy bien, entonces nos dice, acá identificamos que la línea de impacto, recalco, es la línea que pasa por los dos, por los dos centros de masa. Y en la figura, por eso tengo que ver la figura, no puedo analizar, ¿sí? No puedo analizar mi problema sin sacar información de la figura. ¿Sí? O sea, esta es información no especificada en el enunciado. Y la línea de impacto es justo el eje X. ¿Sí? Entonces yo de la figura también puedo determinar las velocidades iniciales, porque ese es justo antes del choque. Ese es el texto del problema también. ¿Sí? Y aplico lo que acabo de mencionar. En el eje X aplico la idea de coeficiente de restitución, ¿sí? Y la conservación de la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Las ecuaciones 1 y 3 anteriores, ¿sí? Acá está entonces la masa, pero recuérdese que como que estamos en el eje X, que en la línea de impacto, ¿sí? Entonces, como en esa dirección tenemos componentes de las velocidades, y esas son las únicas que utilizamos, solo esas componentes a lo largo de la línea de impacto. Entonces, por eso acá ponemos el módulo o sea, la rapidez inicial de A multiplicado por el coseno de 30, que vendría a ser la componente a lo largo de la línea de impacto, ¿no? Lo mismo aquí. Y esperamos obtener también las componentes de las velocidades finales a lo largo de la línea de impacto, ¿no? Ahí están mis dos incógnitas. Entonces, ese es para la conservación de la cantidad de movimiento que siempre se conserva en la línea de impacto. Y la definición de coeficiente de restitución, porque es dato del problema, ¿no? Que está acá. ¿Está bien? Y lo ponemos, aquí está escrito. También otra vez solo las componentes, nada más. Resolviendo el problema 1 y 2, entonces tengo, ¿sí? Tengo las componentes de las velocidades que es a lo largo de la línea de impacto, que son dos componentes, y me faltan las otras dos. Entonces utilizo la conservación de la cantidad de movimiento para cada partícula en el eje perpendicular, que le voy a llamar eje Y, que es el mismo el eje Y, ¿no? En la figura. Entonces acá para la cantidad de movimiento para la partícula A se conserva, ¿sí? Entonces esto es antes y debe ser igual a después. O sea, vean ustedes que es solo la componente en esa dirección. La cantidad de movimiento de la partícula B también se conserva. Este es antes y esto es después. Véase que es solo la componente B, la componente Y de la velocidad final. Entonces resuelvo estos dos problemas y tengo estas dos incógnitas. Y finalmente compongo las dos soluciones. Aquí está. Entonces la velocidad A será tal en el plano, que es la velocidad final, ¿no? De A, la velocidad final de B es esta otra. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya está. A ver, vamos a ver si me han entendido esto de la línea de impacto. Este es un problema muy común en nuestra vida. Dice, una niña lanza horizontalmente una esferita, ¿no? Con una rapidez conocida. Perdón, dice, determine la distancia tal que la pelota, al rebotar una vez sobre la superficie lisa, entre al tazón, ¿no? Que está ubicado en el punto C. Considere que el coeficiente de restitución en el choque de la pelota con tierra es 0,8. Entonces acá hay dos datos. Lo primero es el coeficiente de restitución es menor que 1 y diferente a 0. Por lo tanto, es un choque inelástico. ¿Sí? Es un choque inelástico. Es decir, se pierde energía cinética. Ahora, otro dato que me dice que la superficie es lisa. ¿Para qué me dan ese dato? ¿Cómo lo puedo usar ese dato? Bueno, aquí viene el detalle. Sí. Sería porque la velocidad horizontal, ¿ya? O sea, la componente
No te entendí bien porque O sea, se si va. no habría rozamiento, la componente horizontal de ABC no sería aceptada, se mantendría. En cambio, la vertical. Entonces, ¿cuál es tu apellido? Villegas, profesor. Villegas, muy bien, Villegas. Entonces, ¿cuál sería la línea de impacto en este caso? Porque chocan en el punto B, chocan, ¿no es cierto? La esferita con tierra. Entonces, ¿cuál sería la línea de impacto? Si me contestas, te tomo como otra intervención. Sería el vertical, profesor. La vertical, muy bien, ¿no? Sería la vertical, o sea, aquella, a ver, la voy a dibujar para que todo el mundo se dé cuenta aquí de qué estamos hablando. Entonces, esta es la línea de impacto, sería, ¿qué tal está mi pulso? Esa que he dibujado sería la línea de impacto, porque en esa dirección, en esta línea, estaría la fuerza de contacto, ¿sí? Que va a cambiar la cantidad de movimiento de la partícula solo en la dirección de la línea amarilla, de la línea normal a la superficie. Y en la dirección de la superficie, la cantidad de movimiento se conserva para cada partícula. Por lo tanto, la componente horizontal de la velocidad de la partícula se debe mantener constante. ¿Ok? Ya está. Muy bien, ya está. Ese era el detalle importante. ¿Y por qué es esto de acá importante, este dato de decir superficie lisa? ¿De acuerdo? ¿Por qué era importante ese dato? Muy bien, entonces ya tenemos claro. Y ahora el resto viene a analizar el movimiento antes, ¿no? Porque el movimiento es y es un movimiento parabólico, antes del choque y después del choque. Entonces tiene 3 etapas la solución de este problema. El movimiento parabólico, analizar el movimiento parabólico antes del choque, el choque mismo y el movimiento parabólico después del choque. ¿Sí? Entonces la distancia la separamos en 2 partes, ¿no? La distancia del punto de lanzamiento A hacia, es decir, de la horizontal, ¿no? De A a B y después de B a C. ¿Ok? Y para calcular el tiempo que demora en llegar hasta el punto B, pues hay que utilizar el movimiento parabólico. Aquí lo pueden ver ustedes, ya está hecho. ¿No? Y podemos entonces calcular la velocidad de la esferita justo antes de chocar. ¿De acuerdo? Justo antes de chocar, en el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, y es esta de acá. La componente horizontal no ha cambiado, ¿verdad? Porque está actuando solamente el peso que es perpendicular a la velocidad inicial. Por lo tanto, la componente horizontal de la velocidad no cambia. Sigue siendo la velocidad de lanzamiento, su A. Pero adquiere en ese intervalo de tiempo de su viaje del punto A al punto B, adquiere una aceleración debido a la gravedad y por lo tanto una velocidad vertical. Al punto B llega con una velocidad vertical diferente a 0. Y esa está dada, y yo la puedo encontrar eso utilizando el movimiento parabólico. Aquí está, ¿no? Que es igual a raíz de 2GH. El signo menos proviene del hecho de que está apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Está apuntando hacia abajo. Perfecto. Entonces ya tengo ese detalle, ya tengo ese hecho. H y G lo conozco, reemplazo los valores y ya tengo la velocidad, ¿no? De justo antes del choque. Ahora viene el choque. ¿Sí? Ahora viene el choque. La cantidad de movimiento, ¿quiénes están chocando? La esferita y la Tierra. La Tierra tiene una masa muy grande comparada con la esferita, ¿no es cierto? Muy grande. Entonces la Tierra prácticamente no se mueve, pues, ¿no? La Tierra no, sí, prácticamente no se mueve. Y si se mueve, va a ser una velocidad que nosotros no podemos medir. No existen instrumentos para medir, porque la masa de la Tierra es del orden de 10 a la 24 kilogramos. Sí, una barbaridad. Bueno, entonces analizamos el choque ahora, ¿ya? Hemos dicho que se conserva en la dirección perpendicular, se observa la cantidad de movimiento de cada partícula por separado. Estamos hablando de la partícula tierra y de la partícula esferita. Entonces, para la esferita en particular es la que me interesa, ¿no?
de que la velocidad horizontal de la esferita es la misma antes y después. Como la velocidad horizontal es v sub a, entonces esta se mantiene, ¿no? Antes del choque y después del choque. Ok, ahí está, 8 pies por segundo. En el eje Y, que es el eje normal, en la dirección de impacto, acá es donde debo utilizar el coeficiente de restitución. Entonces, ¿cómo conozco la velocidad inicial antes? Sí, aquí está. Esta es la componente, esta componente es negativa. Y de la Tierra también conozco la velocidad en esta dirección de la Tierra. Sí, 0. ¿Está bien? 0. Y ya está. Entonces, solo me quedaría la velocidad relativa. Entonces, la velocidad relativa después del choque será 0 también. 0 también. ¿Por qué? Porque la Tierra prácticamente no se mueve, como ya hemos dicho, ¿no? Su masa es muy grande comparada con la esferita. Entonces, el coeficiente de restitución sería igual a la componente Y de la velocidad después del choque, justo después del choque, entre la componente Y de la velocidad justo antes del choque, que esta última sí es conocida. Como también es conocido el coeficiente de restitución, entonces la velocidad final ya se conoce también. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí ya le hemos calculado. Y luego, como ya conozco la velocidad justo después del choque, ¿sí? Conozco la componente horizontal, aquí está, y la componente vertical, aquí está, que está dirigida hacia arriba. Entonces digo, para este movimiento parabólico, que es, ¿no es cierto?, de salida desde la superficie hasta llegar otra vez a la superficie en el punto C, yo sé que esta distancia es dada por esta expresión que está acá, ¿no? Que eso es del movimiento parabólico, ya no tiene que ver con choque, sino con el movimiento parabólico de la partícula. Entonces ya calculé la distancia BC. Y anteriormente ya había calculado la distancia B. Entonces la sumo para obtener la distancia y con esto doy respuesta a mi incógnita. ¿Se entendió el problema? Muy bien, yo creo que ya han entendido, ¿no es cierto? El aporte que nos ha hecho Villegas es muy importante para poder entender el problema que está acá, ¿ya? El resto es solamente manipulación numérica, ¿sí? Solo es manipulación numérica. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer sobre esto? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muy bien. Entonces, esto sería, claro, todo sobre choques, ¿no? Esto sería todo sobre choques, porque ya no hay más que decir, ¿no? Ya hemos aprendido el uso del coeficiente de restitución. O sea, todo lo que aprendí para el choque unidimensional se aplica solo en la línea de impacto. Por eso es muy importante determinar la línea de impacto. Ya. Yo voy a preguntar algo acá. La cantidad de movimiento de la Tierra se puede calcular, la variación de la cantidad de movimiento de la Tierra se puede calcular. Primera es finita, es 0. Esa es una intervención final. ¿Alguna respuesta? La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Cómo? Simplemente calculando la variación de la cantidad de movimiento de la esferita. Por la ley de conservación de la cantidad de movimiento del sistema, la otra partícula, que es la Tierra, ¿sí?, también tiene la misma variación de la cantidad de movimiento, pero con signo opuesto. ¿Se dieron cuenta? Así de simple. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento de la Tierra es finita. O sea, no se puede despreciar. Por eso es que he utilizado la ecuación del coeficiente de restitución y no la conservación de la cantidad de movimiento. Porque aquí, en este coeficiente de restitución, lo que se usa es la velocidad de la Tierra y no la cantidad de movimiento de la Tierra. La velocidad, ¿no? Y esta velocidad es pequeñísima porque la masa de la Tierra es muy grande. Entonces acá tenemos algo que es que es un poco extraño, ¿no? Que una masa muy grande es multiplicada por una velocidad muy pequeñita. Y que ese producto me da una cantidad finita. ¿Ok? Así de simple. Bueno, muy bien, ya está, ya entendimos bien cómo funciona esto y he interpretado este choque en 2 dimensiones. Y para terminar, les hablaré del movimiento del centro de masa. Para resolver la tarea que está 2 láminas antes, esta de acá, ¿no? Esta de acá.
Esta tarea que está acá hay que resolver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hablamos del centro de masa, entonces. El centro de masa, ya lo hemos definido antes, ¿no? Es un punto virtual, que yo defino que como que concentra toda la masa del sistema, ¿no? Ya experimentalmente sabemos de que este centro de masa es igual al centro de gravedad para cuerpos pequeños comparados con la Tierra. O sea, prácticamente para todos los cuerpos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Y entonces, el centro de masa, como es virtual, puede pertenecer al sistema, o sea, puede ser un punto material o puede ser un punto no material. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos del atleta, del trampolín, que el centro de masa salía del cuerpo en determinado momento igualito? Entonces, ese centro de masa entonces resulta ser un punto virtual, pero que le atribuimos contener la masa del sistema. Muy bien. ¿Y cómo encontramos, entonces, respecto de algún sistema de referencia, la posición del centro de masa? Esto sí es una definición, ¿no? Esto que está acá en el recuadro verde. Para un sistema discreto sería la sumatoria del producto de la masa por la posición respecto de ese origen de coordenadas entre la masa total. ¿Estamos? Esto de forma vectorial, por supuesto. ¿Sí? Así, esa es una definición para encontrar esta posición del centro de masa para cualquier instante. Si se trata de un sistema continuo, entonces la sumatoria se convierte en una integral, ¿sí? Como está acá. Pero es la misma expresión anterior, pero aplicado a sistemas diferentes. Muy bien, ahora, utilizando esa definición del centro de masa, ¿no? Esta de acá, si quieren, o la anterior, ¿sí? Como sumatoria, para el sistema discreto. Entonces, ¿cómo hallo la cinemática? Derivando, ¿no es cierto? Como conozco la posición, ¿no? Ya está definida la posición en función del tiempo, que es RC, derivo esto, tengo la velocidad del centro de masa, miren ustedes, opero, manipulo un poquito, y tengo que finalmente se puede expresar como la velocidad del centro de masa, ¿no? 1 entre la masa total por la sumatoria de los momentos angulares individuales, es decir, el momentum lineal del sistema, ¿sí? La cantidad de movimiento del sistema. Por lo tanto, de ahora en adelante, si yo defino la cantidad de movimiento del centro de masa como la masa total por la velocidad del centro de masa, esta será igual a la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Ahora, otra vez, derivo nuevamente la velocidad del centro de masa para encontrar la aceleración del centro de masa. Nuevamente manipulo como en el caso anterior y obtengo que la fuerza total o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esa es la dinámica, ¿no? La ecuación dinámica también. Entonces ya hemos desarrollado la cinemática y ahora estamos encontrando la segunda ley de Newton para el centro de masa. Entonces la fuerza total es la que acelera el centro de masa. Sin embargo, ¿sí? A partir de aplicación de la tercera ley de Newton, se pueden encontrar de que la fuerza total es igual a la fuerza externa, nada más, porque la fuerza interna, la sumatoria de fuerzas internas, que le vamos a llamar fuerza interna, es 0, ¿no? Por la tercera ley de Newton. Por lo tanto, solo, acá interpretamos esta última expresión, solo acelera el centro de masa las fuerzas externas, nada más. Y en el caso del choque, ¿hay fuerzas externas? No. Entonces el centro de masa se mantiene su velocidad constante. Su velocidad del centro de masa es constante. Si yo la calculo antes, debe ser igual a la velocidad del centro de masa después del choque. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Ok? Viene el cálculo del centro de masa, que esto es matemática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, bueno, como no hay preguntas, yo me despido. No olviden, hay que ser puntuales para el parcial, ¿ya? Y activar siempre su cámara. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes, y estudiar al parcial. Nos vemos. Éxitos en el parcial. Hasta luego. Recording